te muevan. Levántate. Que Dios ha depositado palabra en tu vida. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, aunque era el día de reposo. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es el día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho, no le haga caso a la gente y anda. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puedes sentarte. Hoy el mensaje va dirigido, no es una nueva revelación. Hoy yo quiero hablar de la palabra que Dios ha depositado en tu vida, lo que Dios te ha dicho. Realmente el accionar de la nueva vida que Cristo nos entregó, que Cristo nos dio. Esa nueva palabra que el Señor declaró sobre nuestra vida, ¿con qué vino? ¿Vino vacía? ¿Vino con una palabra viva y eficaz? ¿Vino lleno de promesa? ¿Vino lleno de fe? ¿Cómo vino la palabra a tu vida que el Señor te ha entregado? Lo que acabamos de leer es una historia que creo que todo el mundo conoce. Había un lugar de milagro, había un lugar de palabra, pero el ángel pasaba de cada cierto tiempo. Cuando el ángel movía, pero además era el estanque donde las ovejas bebían. No era un jacuzzi especial. No era un río fino. Era donde a la entrada del pueblo Betesda, los pastores llevaban a las ovejas a beber. Pero por determinado momento, el ángel de Jehová pasaba por el lugar, las aguas se movían, había gente que entendía lo que estaba pasando. Tocaban el agua y sanaban. Si era un depósito de agua donde las ovejas iban a saciar, ¿cómo las personas estaban atentas al momento del milagro? Dice la palabra que cuando el ángel pasaba y el agua se removía, las personas se apresuraban y el primero que entraba, ese era sano, no importaba del quebranto, de la enfermedad, de la situación. Cuando Dios toca nuestra vida, hay palabras que Dios ha depositado en nosotros. La pregunta es: ¿aceptamos la nueva vida que Dios nos dio? ¿Aceptamos el poder de la palabra, el cambio y la renovación? Realmente, cuando el Señor dice levántate, no es simplemente un estado físico. Hay muchas veces que esperamos que Dios resuelva las cosas humanas, las cosas naturales. No, cuando el Señor habló sobre nuestra vida, cualquier palabra dada a nosotros, yo estoy muy seguro que a quien Dios le habló fue a mi espíritu. El Espíritu de Dios habla a mi espíritu, se conecta con mi espíritu. Entonces mi espíritu comienza a discernir la palabra que Dios ha depositado. Si mi espíritu no percibe lo que Dios me dice, mi cuerpo se va a quedar igual. Hay muchas veces que estamos atados, hay muchas veces que andamos buscando una solución natural al estado en que estamos, pero no buscamos, no entendemos que previamente el Señor quiere una conexión espiritual. Si no tengo una conexión espiritual, no voy a tener poder, no voy a tener autoridad para esa palabra
hacerla fructífera como Dios lo dijo. Cristo no le pidió al paralítico que entendiera su enfermedad, que entendiera su situación. No se lo pidió. Solamente le dio una orden que él tenía que obedecer. Solamente dijo, obedece. Hay muchas veces que Dios ha declarado una palabra en nosotros que pelamos el milagro de la palabra y no obedecemos al Señor. No sé si van conmigo. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, acompáñenme. Las cosas viejas, eso es verdad. Eso es verdad. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, recibió una palabra de vida, recibió una palabra de autoridad, recibió una palabra de poder. Cuando obedezco a la palabra de vida, a la palabra de poder, a la palabra de autoridad, las cosas viejas sí pasan. Y he aquí, todas comienzan a escribirse como Dios lo dijo. Levántate y anda. Levantarse es creer que ya no soy el mismo, porque el Señor me hizo una nueva criatura. Al no ser el mismo, es literal que no soy el mismo. Cambia mi identidad, cambia mi conducta, cambia mi manera de ser, cambia mi hablar. Hoy en día le hemos quitado potencia y autoridad a la sangre poderosa de Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, hoy entendemos, no, tranquilo, que es un proceso. ¿Cuál proceso? Si la sangre de Cristo me limpia para ser salvo, ¿qué más no puede hacer la sangre de Cristo? Todo mi entero ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que saber que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que corta para restituirme, para no estar en la posición en que estaba y levantarme y comenzar a caminar en esa misma palabra. Por lo cual, debo de soltar mi identidad antigua. Dile al hermano que está a tu lado, suelta lo que eras en el pasado, porque ya hay una palabra de Dios sobre tu vida. Debes de aprender a rechazar la voz del pasado. Ese yo soy así, ese yo era, tiene que eliminarlo. Porque la palabra de Dios te cambia. La palabra del Señor te da una nueva vida, una nueva actitud, un nuevo caminar y un nuevo propósito. Debes de aceptar que Dios ya te ha entregado una nueva vida. Realmente, no te levantas para ser sanado. No te levantas para ser bendecido. Te levantas porque ya fuiste tocado por la sangre redentora de Cristo Jesús. Te levanta porque el poder del nombre de Cristo Jesús es un poder que es sobre todo nombre. Te levanta porque no hay una autoridad más grande que la autoridad dada a Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús eres poderoso. Por lo cual el Señor te dice hoy, con la palabra que ya yo te he dado, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor Jesús ve al paralítico, el Señor sabía. Jesús sabía su situación. Jesús sabía sus limitantes. Jesús sabía su problema. Jesús conocía a su familia. Jesús sabía su escasez. Y sobre todo esto, solamente le dijo una palabra. Jesús sabía el tiempo que tenía su enfermedad, el tiempo que tenía su problema. El Señor Jesús sabía toda su limitante. La pregunta mía hoy, ¿te conoce Jesús? ¿Me conoce Jesús a mí? ¿Conoce Jesús todo mi entero ser? ¿Conoce Jesús lo que soy? ¿Conoce el Señor mis limitaciones? ¿Conoce el Señor mi enfermedad? ¿Conoce el Señor mis bendiciones? ¿Conoce el Señor todos los líos que yo tengo? ¿Lo conoce Dios? Hay gente que vive como si Dios no existiera, como si yo fuera petete. Por eso, al entrar por ahí, te vas a encontrar con tres caras que dice:
omnisapiente, omnipresente y omnisciente. Ese es Dios. No hay nada que se escape a la presencia de Jehová. Si subieres a los cielos, allí tú estás. Si me monto en el avión, allí tú estás. Cuando estoy en el cuarto, en el WhatsApp, escondido en el baño, allí tú estás. Cuando estoy en el trabajo, allí tú estás. No hay manera que me esconda de la presencia de Jehová. Dios conoce todo y aún así, y por eso es bueno la gracia, por eso es bueno el favor, porque aún conociendo el Señor mi entero ser, deposita una palabra sobre nuestra vida, sabiendo Dios, y nos dice: levántate, toma tu lecho y comienza a andar sobre esta palabra. Pero esa palabra viene dada con una, diga conmigo, responsabilidad. Soy responsable, diga, soy responsable de accionar la palabra dada. Jesús solamente le dijo al paralítico, conociéndolo: levántate. No se apresuró donde él para darle la mano y agarrarlo. No tomó su lecho. Solamente depositó la palabra y le dijo: párate, cárgalo, cógelo, y comienza a caminar. Realmente, ¿qué significaba este lecho? Era un estadio de parálisis. Ese hombre estaba ahí que no podía ni siquiera moverse, aún viendo la gloria de Dios, aún viendo el poder para ser sano. Su parálisis era tan y tan grande que no podía moverse. No importa que tengamos palabra, no importa que tengamos revelación, si estamos en un momento de parálisis espiritual y no escuchamos la voz del Señor, no vamos a poder andar. Pero no voy a poder andar en sus promesas, no voy a poder andar en su palabra, no voy a poder andar en su poder, no voy a poder disfrutar de sus bendiciones y de sus beneficios, simplemente porque tengo una parálisis. Al escuchar la voz de Dios, al escuchar la palabra que ya Dios me la dio, el milagro va a ocurrir. ¿Para qué? Lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿para qué sirve? No es para vivir mejor. Aquí dice perfectamente lo que este hombre hizo y lo vamos a ver. No es para vivir mejor. Es para que sea testimonio de mi realidad. Conocer mi realidad. Cuando recibo la palabra y la obedezco, comienzo a caminar. Y dice que seré bendecido mientras voy caminando. ¿Para qué? Para comenzar a testificar de lo que Dios ha hecho. Dice el libro de Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Cuando somos tocados por Cristo Jesús, no hay pasado. Diga conmigo: cuando soy tocado por la palabra de Cristo Jesús, no hay pasado. Hay un solo problemita con esto, que usted no lo creyó. No lo creyó, lo repitió, no entró a su corazón y no produjo lo que el Señor dice. Realmente restaura a Cristo. Realmente transforma a Cristo. Realmente el Señor cambia todo mi entero ser. Realmente el Señor produce Alzheimer natural. Realmente se produce un Alzheimer natural cuando la sangre de Cristo me toca. ¿Y por qué nos recordamos de nuestro pasado? Esa mochila que pesa tanto.
Realmente la palabra de Dios es fuego que quema. Es sencillo. Si ando con mi pasado, si me recuerdo de mi pasado y cargo mi pasado, no creo en la vida eterna. Por lo cual es muy importante ser responsable, asumir una responsabilidad en fe mediante la obediencia cuando recibo la palabra de Dios. Mira, a ti te digo, levántate. Toma tú tu lecho y comienza a caminar. Yo me imagino a este hombre paralítico. Primero vino la razón. Tenía 30 años. El que está en una cama 30 años sin moverse, ¿sabe lo que le pasa? 30 años tenía ahí sentado. Lo primero que digo, ¿quién es este? Él no se entera de lo que estoy pasando. Él no se ha enterado lo que me pasó. Él no ve mi situación. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad? Así mismo muchas veces llega la palabra de Dios a tu vida, que no vas a entender lo que Dios ha dicho. Pero hay algo que viene conjuntamente con la palabra de Dios, y es que esa palabra no viene vacía, viene con algo que se llama fe, que se impregna dentro de mi vida. Y yo tengo que hacer fructificar esa fe en menos de un segundo, obedeciendo a Dios. Si esa fe transmitida con la palabra de poder y autoridad para cambiar todo lo que soy, no produce en mí un sentido de obediencia para obedecer a Dios, me voy a quedar en mi mismo estadio. Este hombre entendió perfectamente y él tenía una necesidad, y era de salir de su parálisis, de salir de la situación donde estaba. No podía moverse. Él veía el movimiento, él veía el gozo de aquellos que fueron sanados, él veía el testimonio de la gente, él veía cuánto se alegraba, mas él no podía moverse porque tenía una parálisis total. Realmente, cuando recibe la palabra, él hizo algo, obedeció y comenzó a accionar. Tomó su lecho, diga conmigo, era de él. Y comenzó a andar con su lecho. Hay gente que cuando reciben la palabra de Dios se cree que son Superman y la Mujer Maravilla. Y lo más facilito es agarrar tu lecho y ponérselo al más débil que encuentre. Levántate. Yo te conozco. Yo sé tu problema. Yo sé tu limitante. Yo sé cómo es tu corazón. Yo sé con qué tiene. Yo sé todo. Sobre eso te voy a dar una palabra que la tienes que llenar en fe y comenzar a obedecer. Pero toma tu lecho y cárgalo. No lo esconda. Toma tu lecho y anda. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cuando Dios da una palabra sobre tu vida, ya dije que Dios le habla a tu espíritu. Hay gente que cree y oran para que Dios sane algo del cuerpo y no hay conexión espiritual con Dios. Cuando Dios habla al espíritu, se arma, di conmigo, una guerra espiritual.
Eso sucedió. Sucedió. O sea, vino la sanidad. ¿Cuándo? En el momento que Dios lo dijo. El milagro va a ocurrir en ti. No es cuando tú quieres. Es cuando haya una conexión en obediencia y en fe con lo que Dios ha dicho. Porque ya la palabra es dada. Hace rato que Dios depositó la palabra de vida, la palabra de restauración, la palabra de autoridad. Ahora, ¿tienes fe para levantarte de tu parálisis? Obedece a Dios. ¿Quieres cargar tu lecho? Cuando se produce el milagro viene de adentro hacia afuera. Y cuando comienzas a cargar tu lecho, di conmigo, la gente me conoce. Mi vecino me conoce. Mis familiares me conocen. Conocen mi lecho. Como ando con mi lecho en lo natural, pero fui tocado de manera espiritual. Fui transformado de manera espiritual. Lo que Dios hizo en mí, que lo ve humanamente otra gente, en mi espíritu voy a comenzar a dar testimonio de Dios. Con tu lecho ahí. Dice la palabra. Tomar el lecho significa reconocer de dónde Dios te sacó. Por eso no puedo entregárselo a alguien. Porque llegará un momento en que voy a olvidar lo bueno, lo agradable, lo fiel que ha sido Dios. Wow. Cuando ando con mi lecho, siempre voy a reconocer que fue Dios que me ayudó, que fue Dios que me fortaleció, que si estoy vivo, si estoy respirando, si estoy comiendo, si tengo trabajo, se lo agradezco a Dios. Pero es porque tengo mi lecho. Mi lecho me hace recordar quién es Dios en mi vida. Por lo cual no lo sueltes. Mi lecho me hace recordar que no puedo volver a acostarme donde estaba. No puedo volver atrás. No puedo volver a la parálisis. Por eso tengo que andar con Él. Y cuando lo veo, me voy a acordar, ay, de esos 30 años. Yo me acordaba cuando pasaba el ángel. Yo me acordaba muy bien cuando otros se alegraban. Yo me acordaba que yo no podía moverme. Yo me acordaba que no podía ni siquiera hablar. Sí, yo me acordaba. Por lo cual no quiero volver atrás. No voy a volver al lugar donde yo estaba. Porque me recuerdo la parálisis que tenía cuando estaba postrado sobre mi lecho. Tu lecho, cuando lo conecto a lo espiritual, lo que hace es convertir mi historia natural en un testimonio espiritual. La gente me va a conocer, la gente va a conocer mi pasado, pero va a decir, wow, de verdad que Dios es grande. Wow, es de verdad que Dios transforma, porque a ese lo conocíamos. Ese no era el que estaba en el tanque de Bethesda, que gritaba y que pedía ayuda para que lo entrara. Ese no es el mismo. Iba a decir, sí, es el mismo. Es el hijo de Juan, es el hijo de Marta. Sí, es el que se apellida Martínez, es el mismo. Pero ahora camina, ahora habla, ahora tiene poder, ahora tiene negocio, ahora tiene autoridad. Por lo cual serás un testimonio viviente cargando tu lecho. Caminar con mi lecho me hace humilde. Di conmigo al hermano que está a tu lado. Óyeme bien. El Señor te pide humildad. Pero míralo a los ojos y dile, tu lecho te hace recordar que tienes que ser humilde. Y además, caminar con mi lecho aparta la vergüenza. Lo primero, el primer signo de una persona que no agradece a Dios, diga conmigo, vergüenza. Comienza a tener vergüenza de Jehová. Por eso, hay gente que son como la gata de María Ramos.
cargan el lecho en la iglesia y en la calle. Y cuando entran por ahí, tienen vergüenza de aquel que le dijo: levántate, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé tus limitaciones, yo sé tus faltas, yo sé cómo es tu corazón, yo conozco tu mente, yo sé lo que haces en lo oculto. Ven, que te voy a hacer una nueva criatura. Ven, que te voy a restaurar. Ven, que te voy a sanar. Ven, que por lo menos voy a tomar, te voy a hacer con propósito. Ven, que por lo menos andará en fe. Ven, que por lo menos vas a tener paz y tranquilidad. Hay gente que se le olvida y comienzan a tener vergüenza. Y dejan de ser gratos. Dejan de tener gratitud ante el Señor. Realmente, Dios no borra tu pasado, porque tu lecho te dice y te hace saber quién eres. Dios lo que hace es que te redime, te cambia, te transforma para su gloria, para su beneficio, para que comencemos a hablar y a testificar de quién verdaderamente es Dios. Pero Jesús no le dijo solamente: toma tu lecho. Le dijo algo más. ¿Qué le dijo? Anda. Anda. Camina. Por lo cual, él no se quedó en el estanque de Betesda. Él no se quedó esperando otra bendición. Hay gente que Dios lo bendice y son paralíticos bendecidos. No quieren moverse porque no son gratos. Quieren quedarse en el mismo lugar, comiendo lo mismo, haciendo lo mismo, recibiendo la misma palabra. No se interesan porque no tienen el agradecimiento de dar el testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho. La gente te va a conocer, pero tienes que comenzar a andar. Tienes que comenzar a caminar ¿en qué? En el nuevo camino, en la nueva palabra que Dios te dio, para que la gente vea que eres totalmente diferente. Y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús no le dijo: mira, siéntate, vamos a esperar el proceso para que el proceso termine. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene autoridad, tiene poder. Por lo cual, cuando Jesús toca tu vida, te dice: levántate, toma tu lecho, comienza a andar. ¿En qué vas a comenzar a andar? En su propósito, en su autoridad, con determinación, dando gloria y testificando del Señor. Dice la palabra que la fe verdadera siempre produce movimiento. Es imposible recibir una palabra en fe y estar paralítico. Dile al hermano que está a tu lado: ¿cuántos kilómetros tiene de fe? ¿Qué tanto te has movido? Díselo. Si te dice mucho, dile. Si te dice mucho y tú ves que es mentira, dile: yo no lo he visto. Dile: te veo igualito. Porque cuando Dios da una palabra, lo primero que comenzó a ver es que Ulises está gordo, Gloria a Dios. que está vistiendo mejor, que tiene una muchacha, que tiene una mujer. Aleluya. ¿Y a su espíritu qué? ¿Qué hay de su espíritu? ¿Ha crecido espiritualmente? ¿Tiene poder y autoridad en el espíritu? Cuando viene el día malo, realmente anda andando en el camino del Señor. ¿Tiene fruto del Espíritu Santo? Hay gente que anda con bendiciones del Señor y solamente el cuerpo se entera. El espíritu. Pero entonces, la palabra fue dada
a una condición espiritual. Y vienen aquellos que andan luchando contra la palabra que Dios te dio y te van a preguntar, ¿cuál fue el Dios que hizo eso en ti? Dice que los fariseos comenzaron a ver a ese hombre cuando comenzó a andar. Si se queda en el lugar, no tiene problema. Cuando recibo el poder y la bendición del Señor, es para su gloria. Y la gloria de Dios es manifiesta de una sola manera: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando comienzo a testificar de lo bueno que ha sido Dios conmigo, di conmigo: el príncipe se levanta contra mí como león rugiente. Y si no ando en fe y en obediencia, me devora. Toma tu lecho y comienza a andar. Y comenzaron los fariseos a preguntarle: óyeme, pero es que a ti no te tocaba, porque te conocen. La gente te conoce, la gente sabe quién eres. Es que a ti no te tocaba. En el día de reposo, tú no, óyeme, en el día de reposo está prohibido que tú cargues tu lecho. Te lo tienes que quitar. Mira, tenemos una reunión, pero eso no es para cristianos. Tú tienes que venir normal como los otros y suelta tu lecho. Para reunirte. Sí, eso lo hacemos tú y yo. No te es ilícito. No te es lícito llevarlo. No te es lícito hablar de Jesús. Lo que te están diciendo es: no te es lícito hablar de Jesús en determinados lugares. No te es lícito orar. En la cena navideña de tu empresa, no te es lícito orar. Cuando estás reunido con tu compañero, quítate el lecho. Cuando estás con tu familia, quítate el lecho. En las reuniones de negocio, que te quite el lecho. ¿Cuántas veces hemos dejado el lecho? Porque es día de reposo, es día de chercha. Pero aquel hombre se acordó y fue agradecido, obedeció y dijo a los fariseos: yo no sé, ustedes pasaron por ahí y muchos me oraron y no me hicieron caso. Yo era el mismo y no podía caminar. Aquel que me dijo que cargar el lecho fue el que me sanó y me dijo que andara con él, que no me lo quitara. Por lo cual soy agradecido con aquel que me levantó y que me hizo caminar. Voy a seguir con mi lecho. ¡Ja! ¿Y quién es ese? No lo conozco, averigüen ustedes. Averigüen. Estoy leyendo literalmente. Realmente, aquel hombre comenzó a caminar en el propósito de Dios. Comenzó en lo espiritual a ser guiado por el Espíritu Santo. Obedecer. Comenzó a obedecer aun cuando no entendía el milagro. Él no sabía de medicina. Él no sabía de eso. Hay gente que quiere procesar el milagro que Dios le hizo. Hay gente que quiere procesar cómo fue que Dios lo hizo. Y se le olvida de cargar su lecho. Este hombre comenzó a dar pasos de fe. Miren, cuando Jesús le dio la palabra, si él tenía 30 años, estaba anquilosado. Sus rodillas estaban dobladas. Sus pies estaban doblados. O sea, él tuvo que comenzar a dar pasos de fe para andar con su lecho encima. Él tenía que dar pasos de fe diario para comenzar a fortalecer su musculatura, para caminar largas distancias. Hay muchas veces que el Señor nos toca
Hay muchas veces que el Señor deposita palabra y como Dios no pone en buena, inmediatamente dejamos de depender de Él. Vuelvo y lo digo. Me bendijo, me sanó, me restauró. Dejo de depender de Él. Este hombre comenzó a dar pasos de fe. Este hombre comenzó a caminar. Y mientras él caminaba, por la palabra que Jesús le dijo, anda, sus músculos comenzaron a fortalecerse. Por lo cual, él ya no solamente podía darle la vuelta al estanque de Betesda. Él podía ir de un pueblo a otro con su lecho. Fue donde su familia que lo conocía y le decía, a mí me sanaron. Fue al otro pueblo y decía, a mí me sanaron. ¿Quién es? Yo no sé aún, pero el que me sanó tiene poder y autoridad porque soy otro. Pero mientras él caminaba testificando, recibía fuerza muscular, recibía potencia espiritual y además recibía oxígeno en la sangre por el movimiento de sus músculos. Por lo cual, lo que Dios ha hecho en ti, el andar y tu testimonio cargando tu lecho te hace más fuerte cada día. Pero también permaneció fiel a la palabra que Dios le dijo. Quienes lo confrontaron no fueron cualquier persona. Fueron los principales. No puedes hacerlo. Aquel que me sanó con toda autoridad, me dijo que podía caminar. Hay muchas veces que comenzamos a razonar sobre la palabra dada de Dios. ¿Cuántas palabras han sido depositadas en nuestra vida? Y comenzamos a razonar y esperamos el momento de estar bien para comenzar a caminar. No, yo voy a esperar. No, que es un proceso. No, que el Señor dijo, pero eso toma tiempo. Es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que crea a Dios la palabra depositada y confiar en el Señor plenamente y solamente con su palabra comenzar a caminar. El Señor te dice hoy, levántate, toma tu lecho y comienza a andar. No eres tú, soy yo que te voy a sostener mientras ande con tu lecho dando testimonio de mí. El camino se abre. Escriban esto. El camino se abre sobre la obediencia. Hay gente que cree que cuando el Señor habla de obediencia, habla de una interrelación física. Hay gente que quieren obedecer a los ojos y a la boca, mas no obedecen al Espíritu. Andan con su lecho, ¿verdad? Quieren dar testimonio, pero no tienen camino, porque están cerrados. ¿Y por qué no tienen camino? Porque el Espíritu que los sanó no le da revelación. María, ven. Como no obedecen, no ven el camino. Realmente, este hombre comenzó a obedecerle al Señor. Le obedeció a Jesús. Comenzó a caminar en esa palabra y se le abrió el camino hacia la nueva ciudad. ¿Qué tiempo tenía él que no sabía el cambio de la ciudad? ¿Qué tiempo tenía él postrado ahí? La Biblia no habla si los familiares lo sentaban, lo paraban, no habla de eso. Lo que dice que tenía 30 años y él estaba muy atento porque quería ser sano. Él no conocía ningún camino porque ya el tiempo le había borrado el camino, había crecido de todo en el camino. Hay veces que el Señor me llama a una nueva posición, a un nuevo entendimiento espiritual y creo que el camino es igual que cuando yo nací. Y no veo que tengo que obedecerle al Señor. Porque el camino cuando yo nací ya está lleno de escombros. Se borraron las huellas.
¿quiénes son de campo? ¿Quiénes han visto que en el campo de un momento a otro hay que ir con un machete a abrir el camino? Porque se borró. Sí, el camino tuyo pasado ya está borrado, tú no sabes para dónde va. Cuando recibes la palabra del Señor, necesitas en obediencia para el Señor abrirte nuevo camino. Nuevas sendas Él hará, dice la palabra del Señor. Pero tengo que mostrar obediencia en el Señor sin soltar mi lecho. Cargar mi lecho para recibir esa promesa que el Señor me ha dado. Mi obediencia abre camino. ¿Cuántos caminos cerrados por no obedecer al Señor? ¿Cuántos caminos se han cerrado? Las iglesias hoy en día, muchas, no entienden eso. Y hay gente que son coritas con el pastor, en mi lenguaje lambones. Pero son coristas con el líder, en mi lenguaje lambón. Pero al Espíritu, a lo que dice el Espíritu, no le quieren obedecer. ¿Saben por qué? Porque obedecer a Dios es muy difícil. Diga conmigo, obedecer a Dios es romper lo que yo soy. Eso es muy difícil. Obedecer a Dios. Porque Dios rompe mi razonamiento. Cuando Dios da un nuevo camino, rompe todos mis conocimientos. Normalmente me lleva a la nada. ¿Cómo yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cómo nazco de nuevo? Ya soy viejo, ya soy adulto, tengo pleno conocimiento. El Señor cambia todo en mí y comienza a darme leche materna. Después que ya tú tragas y masca bien, digiere, el Señor te dice, ven que no es así. Te voy a hacer una nueva criatura en mí. Y comienza un nuevo entrenamiento espiritual. Leche materna espiritual. Si alguien te ve tomando leche materna a tu edad, ¿qué te dice? Si alguien te ve con un biberón, ¿qué te dicen? Que está loco. Te llevan por un psiquiatra. Por lo cual, la nueva palabra de Dios depositada en ti, para aquel que no tiene discernimiento, dice la palabra que vivirás en locura. Estarás loco. Y hay mucho que nos llevamos de lo que el otro dice, de lo que la sociedad dice, y no de la palabra que Dios ha sembrado en mí, que tengo que andar en obediencia. Tengo que ser recto ante los caminos del Señor para ser guiado por su Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús me llamó a una nueva vida, a ser una nueva criatura cargando mi lecho. Debo de ser guiado por el Espíritu Santo, obedecer aunque no entienda nada, dar pasos firmes en fe y serle fiel al Señor en lo pequeño. Serle fiel a Dios en la nada. Porque la palabra dice, en lo poco fuiste fiel. Le voy a poner algo en el medio. Fuiste obediente, en lo mucho te pondré. Cargaste tu lecho, te edificaste, en lo mucho te voy a poner. No esperemos sentirnos listos. Escuchemos la palabra del Señor y comenzamos a caminar la senda de milagro, la senda de autoridad, la senda de poder. Aquel camino trazado por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando digo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, y yo se le entrego a vosotros. Todo aquello que declarase en la tierra, en el nombre de Jesús, será hecho. Toma tu lecho y anda. Realmente, este hombre comenzó a ver nuevas promesas. Comenzó a descubrir cosas que él tenía 30 años que no veía.
La palabra del Señor en Jeremías 29 dice, ya yo sé los pensamientos que tengo contigo. Yo sé el camino que te voy a abrir. Yo sé a dónde te voy a llevar. Y sabes algo, ninguno de los pensamientos son para que estés triste, para que estés acongojado, para que estés mal, para que estés en olla. Los pensamientos que tengo contigo son pensamientos de bien. Por eso, dejarnos de guiar por el Espíritu Santo en el momento que depositó el Señor la palabra en nosotros, andando en obediencia en el Señor, llevando nuestro derecho, Dios abre camino de victoria. Óyeme bien, Dios abre camino de victoria. El que comenzó la buena obra es el arquitecto. Él la va a terminar. Pero también dice que el justo por la fe, por su obediencia, vivirá. Si no tengo la fe en la palabra que Dios ha depositado en mí y obedezco al Señor, vuelve mi parálisis y vuelvo al mismo lugar donde estaba. El que anda con Cristo y toma su lecho, aprende a andar en promesas. Ya no vivo yo. Oh poder de Dios. Los coritos de antes eran muy buenos. Le hablaban al Espíritu. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Oh poder de Dios, ven, habita en mí. Cuando ando con mi lecho, en la palabra dada por Cristo, comienzo a caminar bajo promesa. Fuera el temor, fuera la tristeza, fuera la mala cara, porque mi lecho me hace recordar quién era. Puede amanecer un día que no tenga nada. Puede amanecer un día oculto. Puede amanecer un día donde todo esté negro. Pero mi lecho me acordará la promesa. Mi lecho me acordará el milagro. Mi lecho me acordará quién era. Mi lecho me acordará de dónde vengo. Por lo cual ese día, a pesar de lo natural, miraré mi lecho y tendré capacidad para adorar a Dios dándole gracias. Realmente comenzamos a vivir por fe y no por las circunstancias. ¿Por qué comenzar a vivir con fe? Mi lecho me hace recordar mi naturaleza. Mi lecho me hace recordar lo insuficiente que era anteriormente, antes de recibir la palabra. Me hace dependiente de aquel que me dio la palabra. Y cualquier persona que atente contra la palabra de Jesús será mi enemigo. Quítate el lecho. No. Aquel que me dijo que lo cargara, me sanó y me dio autoridad. Me hizo una nueva criatura. Ahora yo puedo trabajar. Ese es el paralítico, hablo de la gente. Ahora yo puedo mantenerme. Ahora yo puedo sustentarme. Ahora yo soy visto y reconocido, porque anteriormente que Cristo me tocara, nadie quería saber de mí. Anteriormente de ser transformado por la sangre de Jesucristo, nadie apostaba a mí. Me cerraban todas las puertas. Anteriormente de que recibí la palabra del Señor, vivía en una depresión constante. No salía de un lío, no salía de una olla, por lo cual no voy a soltar mi lecho. Y además, soy feliz, tengo paz y tengo tranquilidad. Aunque tenga que volver al estanque de Bethesda y dar la vuelta, voy a saber que no pertenezco ahí, porque su palabra me dio vida y me hizo restaurar todo lo que soy. En el estanque de Bethesda iban personas a darle al paralítico sustento. Y quiero que los cristianos abran sus oídos ahora. Lo iban a sustentar. Le iban a dar comida. De hecho, el lecho que fue restaurado, creo que alguien se lo cambió porque tenía un lecho sucio.
Hay personas que se van a acercar a tu vida para solamente ver tu naturalidad. Que te van a dar solamente aquellas cosas para complacer tu carne. Que te van a dar ropa, te van a dar comida y quizás te bañen y quizás cambien tu lecho, pero no tienen autoridad para decirte, levántate y anda, levántate en una misma promesa. Hay personas que van a estar atentos a llamarte para decirte, ay, qué pena, pero no te van a hacer crecer en fe. Y el que anda sin fe, anda sin propósito. El que anda sin propósito es ciego en los caminos del Señor. El que anda ciego en los caminos del Señor no verá la gloria eterna. Se va a quedar para la segunda venida. Porque hoy en día lo que queremos es buscar a alguien que nos ponga bien. Y nos hacemos cómplices. El hermano fulano, no llame ese. Ese me confronta. No, ese siempre tiene una palabra mala. No llame ese. Llama al otro, ay hermano, tengo un problema. Usted tiene 10,000 pesos por ahí, sí, ven, yo te lo voy a dar. Tú tienes comida por ahí, sí, ven. Yo tengo ropa, yo tengo zapatos. A ese que todo el mundo anda buscando. Aquel que te dice, ¿cómo está tu lecho? ¿Lo cargas? ¿Andas en fe? ¿Declaras? ¿No te lo quita? ¿Tu Spotify es espiritual? ¿O es dual? ¿Tu Spotify es dual? ¿O es espiritual? Tu Spotify dice, eso no es nada. ¿Qué te dice? Tu lecho. ¿Qué te dice tu lecho? ¿Quieres volver? ¿Para que te mantengan? ¿Para que te cojan pena? ¿Para que te den la ropita? ¿Para escuchar buena palabra? ¿Quieres ser paralítico de nuevo? ¿O quieres andar sobre la palabra dada de autoridad en el Señor Jesús? Que el Señor te ha dicho, eres nueva criatura. No eres lo que lo natural dice, porque para eso mi sangre redentora te limpió y te restauró. El que anda en Cristo, el que escucha la palabra, avanza confiado. No en la circunstancia, sino en la fidelidad de aquel que dio la palabra. Busca al Señor, busca su dirección. Espera el tiempo de Dios para que la bendición llegue a tiempo. Y escucha la corrección de la palabra de Dios. Dice que al paralítico no le importó. No conocía. Óyeme bien, no conocía a aquel que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero dice otra cosa, Jesús no se quedó ahí. Jesús siguió caminando y haciendo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Pero él estaba tan agradecido que un día se encuentra con Jesús. Dígame dónde. En el templo. ¿Dónde exhibe tu lecho? ¿Dónde exhibe tu lecho? ¿Dónde da gracias? ¿Y en qué momento da gracia? No lo conocía, pero lo hizo ir al templo a dar gracias. Llevaba su lecho, no lo soltó. Lo reconocieron, volvieron a increparlo. Oye, nosotros te dijimos a ti que soltar ese lecho. Él dijo, no, el que me dijo, mira, fue aquel que me sanó. Fue aquel que me lo dijo. Dice la palabra. Inmediatamente los fariseos identificaron a quién. A Jesús.
Óyeme bien. No sé si van a entender lo que yo estoy diciendo. Identificaron a Jesús. Y el problema de cargar el hecho, por estar él en el lugar correcto, dando gracias, transfirió el problema de el paralítico a Jesús. Búsquenlo en la Biblia. Dice que cuando él identificó a Jesús, los fariseos comenzaron a buscar a Jesús y lo perseguían para... No entendieron. No entendieron. Hay gente que quiere exhibir su lecho en la calle. Hay gente que quiere testificar en todo lugar de lo que Cristo ha hecho. ¿Y tu espíritu qué dice? ¿Y tu agradecimiento qué dice? ¿Y tu fidelidad qué dice? ¿Y tu confianza en Dios qué dice? ¿A dónde le agradeces al Señor? Hay gente que quiere agradecer al Señor en las redes. Y comienza con su lecho a tomar nombre y potestades. Yo soy profeta, yo soy esto, yo soy enviado, yo tengo ministerio. El Señor, me encontré con un muchachito que dijo que el Señor me llamó a las naciones y está ilegal en Estados Unidos. Digo yo, ¿dónde? Pero si el Señor te puso aquí, agradece con tu lecho aquí. ¿Dónde Dios te puso? Aquí. Pero mira, mi amiguito, tu lecho es aquí que tú tienes que florecer. Por estar en el lugar correcto, él encontró al dador de la palabra, al que tenía todo poder, al que tenía toda autoridad, al que lo sacó de la parálisis y le dijo, aquel que lo andaba persiguiendo porque su vida corría peligro por el cambio que expresaba al caminar con su lecho. Cuando Dios te transforma y comienza a testificar, el diablo se levanta contra ti y te persigue. Sí, el diablo te persigue. Pero si el diablo ve que constantemente tú estás en la presencia del Señor, ¿dónde está? Es bendecido, ¿dónde está? Sí, el hecho lo identifica, pero que está en su presencia, ahí no podemos entrar. Tenga cuidado, porque hay más poder en aquel que lo cubre. ¿Y dónde está hoy? Está en ayuno, está en oración. Él tiene su lecho, lo identificamos, pero está en ayuno, en oración. ¿Dónde está? Es que ahora está intercediendo. ¿Dónde está? Pero hoy en día, con el lecho puesto. Tiene tu lecho de tu cambio y transformación. ¿Dónde está? En el resort. ¿Dónde está? En una cena. ¿Dónde está? No llegó al culto porque le llegó una visita. ¿Dónde está? Llegó tarde. No, llegó tarde todos los días. El paralítico estaba pendiente. Porque Jesús no llegó tarde al templo. Jesús llegaba de primero. Él lo vio porque él estaba a tiempo. Sí, Jesús no llegaba tarde. Jesús era el primerito que llegaba a adorar. Él llegó porque estaba a tiempo. Mira, aquí está el tipo que andamos buscando. Aquel que Dios bendijo. Aquel que Dios le dio promesa. Aquel que Dios sacó de la esclavitud. Aquel que Dios le dio paz. Lo hemos identificado. Hoy tenemos las personas con ellos. Hoy es que lo vamos a matar porque él no puede andar testificando. Toma tu leche y anda. Ven acá, te tenemos identificado. Te dijimos que dejes de testificar de tu Dios. Te dijimos que cierre tu lecho. No. Mira, fue aquel que me sanó, que me restauró, que me sacó de la parálisis. Ahí lo conocemos. Pero tenemos que esperar que se cumpla. Óyeme bien. Te vamos a soltar a ti. A él lo conocemos, pero a él no podemos tocarlo. Tenemos que esperar que se cumpla la profecía. Hay muchas veces que el problema de portar tu lecho lo vas a transferir solamente cuando Jesús esté presente en tu vida. El lecho te marca. El hecho te identifica, pero te identifica de dos maneras. El que te dio el hecho te dice que tienes que hablar. El que anda para amantarte te dice que te calles. ¿Qué haces?
¿qué haces? Por lo cual, en la presencia del Señor es que el lecho toma descanso. Me quita el temor, me quita la vergüenza, me hace andar en plenitud de gozo, en plenitud de paz y de tranquilidad. Realmente, ¿cómo ser dirigido para que el lecho sea de bendición? Yo sé los planes que tengo contigo. Levántate, toma tu lecho y anda. Pero ¿cómo puedo ser dirigido para que este lecho no sea una carga? Dice la palabra del Señor que debemos de rendir la voluntad a Dios. Tenemos que permanecer en su palabra, en la mañana, en la tarde y en la noche. Óigame bien, en la mañana, en la tarde y en la noche. El día que no estés adherido, la hora que pierda y no estés adherido en la palabra del Señor, tu lecho te va a pesar. Escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. No todo el mundo escucha al Espíritu Santo. De hecho, lo confunden. Hay gente que cree que es el Espíritu que le habla. Y es un espíritu de confusión. Y testifican que creen que el Espíritu Santo que le está hablando. Y caminan y creen que el Espíritu Santo de Dios le está hablando. Y hay confirmación cuando es Dios que habla. Se entera mi alma, se entera mi espíritu, se entera mi cuerpo. No hay manera que el Espíritu Santo esté conmigo y no se entere mi lengua, mis ojos, mis labios, mi cara, mi boca. Todo se tiene que enterar que el Espíritu de Dios anda conmigo. Si mis cejas no se dan cuenta que el Espíritu de Dios habita, póngale otro nombre que no es el Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. Caminar en obediencia cuando no es cuando quiero, es diario. Sin quitarme mi lecho. Y vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para agradar a Dios. Vivir para bendecir a Dios. Por lo cual, hoy tenemos que hacer una declaración de fe. Y creer en la palabra que el Señor me ha entregado. Anteriormente éramos esto. Éramos paralíticos en promesa. Éramos paralíticos en fe. Éramos paralíticos en pronósticos. Y una sola palabra del Señor cambió nuestra vida. Quiero que te pongas en pie conmigo. Y es momento de hacer esta declaración de fe. No quiero vivir en parálisis, porque ya recibí la palabra del Señor. No quiero ser el mismo. Por lo cual, hoy tomo mi lecho, que es mi testimonio, para glorificar a Dios y andar en el propósito de Dios. Hoy camino en una nueva vida, llena de promesas. Promesas vivas, no promesas muertas. Promesas vivas. Hoy ando en obediencia porque quiero andar en salvación. Diga conmigo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No me detengo. Camino en fe, cargando mi lecho hacia la cruz, hacia Jesús. El Señor te dice, levántate. Que ya Dios declaró la palabra. Toma tu lecho, porque tu historia tiene un propósito y es de testimonio. No coja tu historia para amargarte. Toma tu lecho y cree que Jehová te ha fortalecido para crear en ti un nuevo sustento. No le hagas caso a aquel que te dice que lo tires, porque ese no fue que te sanó de la parálisis. Tiene que comenzar a andar
el cielo te va a respaldar. Óyeme bien, el cielo te respalda. La palabra del Señor dice: el que cree en mí, en su río correrán ríos de agua viva. Acciona, levántate, toma tu lecho, comienza a andar en lo que el Señor te ha dicho. Rompe tu parálisis, el Señor te dice. Rompe tu parálisis. El Señor llevó tus culpas. El Señor llevó tus miedos. Tus frustraciones. El Señor las llevó en la cruz del Calvario. Anteriormente no tenía fe antes que la palabra del Señor te tocara. Créelo. Comienza a escribir una historia nueva andando con tu lecho, porque tu historia pasada ahora es tu testimonio para la gloria de Dios. Quiero que cierres tus ojos. Toma tu lecho, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para contigo. Ya te di la palabra. Ya eres sano. Tu lecho lleva tu historia para que la gente te conozca, pero tienes que andar testificando, siendo obediente, creciendo en fe y no olvidando. He decidido seguir.